Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre la crisis petrolera en Venezuela y el papel de China en esta situación. ¿Es realmente una recuperación de la industria o una forma de dependencia? Porque, seamos honestos, cuando se trata de la industria petrolera venezolana, la línea entre la recuperación y la dependencia puede ser tan fina como el bigote de un dictador latinoamericano promedio. Y hay muchos bigotes de dictadores latinoamericanos, y algunos de ellos son impresionantemente delgados. Pero no nos desviemos del tema. La pregunta sigue siendo, ¿está China realmente ayudando a Venezuela a recuperar su industria petrolera o simplemente está aprovechando una situación para su propio beneficio? Corre mayo de 2025, y la refinería Cardón, ese mastodonte oxidado de la industria petrolera venezolana, vuelve a ocupar los titulares. La refinería, que alguna vez fue un símbolo de la prosperidad petrolera del país, ahora se encuentra en un estado lamentable, reflejando la decadencia de una industria que alguna vez fue el orgullo de Venezuela. La noticia es que China, ese país que es como el amigo rico que siempre te presta dinero pero te cobra intereses exorbitantes, había metido sus narices, o mejor dicho, sus yuanes, en el complejo refinador. La inversión china no era solo una cuestión de dinero, sino de influencia y control. Richard Grenell, un hombre cuyo nombre suena como el de un villano de James Bond, pero que en realidad fue enviado especial de Donald Trump, confirmó lo que muchos sospechaban. China estaba tomando el control de sectores estratégicos de la economía venezolana, y la refinería Cardón, ubicada en el estado Falcón, era la joya de la corona, o al menos la tuerca oxidada de la corona. Este movimiento estratégico no solo tenía implicaciones económicas, sino también geopolíticas. Equipos técnicos chinos comenzaron a pulular por la planta como hormigas en un picnic, inspeccionando, probando y probablemente tomando fotos para subirlas a WeChat con la leyenda «Miren el desastre que nos encontramos». Su objetivo declarado: llevar la operación al 100% de su capacidad. Un desafío monumental, considerando el estado de abandono en el que se encuentra la planta. Un objetivo loable, sin duda, pero que plantea una pregunta incómoda. ¿Quién se beneficia realmente de este intento de resurrección industrial? ¿Es Venezuela, con su economía en ruinas, o es China, que sigue expandiendo su influencia global a través de inversiones estratégicas? Ahora bien, antes de que empecemos a aplaudir la eficiencia china y a soñar con un futuro donde Venezuela vuelva a ser la potencia petrolera que alguna vez fue, hay que hablar del elefante en la habitación, o mejor dicho, del trabajador petrolero que ya no está en la habitación. Porque mientras China inyecta dinero y técnicos en la industria petrolera venezolana, miles de trabajadores cualificados, esos que realmente saben cómo hacer funcionar esa maraña de tuberías y válvulas, se han visto obligados a irse de un barco que se hunde. Desde 2018, se estima que más de 15.000 empleados han abandonado PDVSA, la empresa estatal petrolera que alguna vez fue el orgullo de Venezuela, y que ahora es un cascarón vacío, saqueado y mal administrado. ¿Y por qué se van? Bueno, imaginen tener que trabajar en una plataforma petrolera con la constante amenaza de un accidente por falta de mantenimiento, cobrando un salario de hambre y con la posibilidad de que te detengan por expresar tu opinión. No es exactamente lo que uno llamaría un ambiente de trabajo motivador. Y por si fuera poco, en 2024, después de unas elecciones presidenciales que fueron tan justas como una partida de póker con un tiburón de Wall Street, se reportó una nueva ola de despidos forzados en PDVSA. Más de 100 trabajadores en Caracas y 30 en la región oriental fueron despedidos. Esta situación ha creado un vacío de talento y conocimiento que es difícil de llenar, incluso con la ayuda extranjera. La fuga de cerebros no solo afecta la producción actual, sino que también pone en riesgo el futuro de la industria petrolera venezolana. Sin una fuerza laboral capacitada y motivada, cualquier inversión extranjera es solo un parche temporal en un problema mucho más profundo. Ahora bien, uno podría pensar que un gobierno que se hace llamar obrerista y antiimperialista estaría encantado de tener una fuerza laboral cualificada y experimentada. Después de todo, una fuerza laboral así podría impulsar la economía y fortalecer la soberanía nacional. Pero ahí está el problema. El gobierno de Maduro no es ni obrerista ni antiimperialista. Es un gobierno capitalista. Es un régimen bonapartista.
un gobierno burgués que se mantiene en el poder a través de una combinación de populismo, represión y la explotación, reprimiendo tanto a la clase trabajadora como a la derecha tradicional. Y al igual que todos los regímenes bonapartistas, el gobierno de Maduro le tiene un miedo visceral a una cosa: el poder obrero. Este miedo se manifiesta en políticas que buscan debilitar y fragmentar a la clase trabajadora. Porque un trabajador organizado y consciente de su poder es una amenaza directa a cualquier régimen autoritario. La organización y la conciencia de clase son herramientas poderosas contra la opresión. Imaginen por un momento que los trabajadores de PDVSA, en lugar de huir del país, se organizan, toman el control de la industria petrolera y la gestionan de forma democrática, en beneficio del pueblo venezolano. Sería un cambio realmente revolucionario y un ejemplo para otros sectores. Sería una pesadilla para Maduro y su camarilla de cleptócratas. Un verdadero desafío a su autoridad y control. De ahí el desprecio del gobierno por los trabajadores petroleros. No es simplemente una cuestión de incompetencia o indiferencia. Es una estrategia deliberada para mantener a la clase obrera dividida, desmoralizada y dependiente. Así, el régimen asegura su permanencia en el poder. Pero no nos engañemos. La crisis de la industria petrolera venezolana es culpa de los traidores a la revolución tras la muerte de Chávez. Es el resultado de una política capitalista y neoliberal. Y aquí es donde la hipocresía del nacionalismo chavista se vuelve evidente. Porque a pesar de todo el discurso antiimperialista y la retórica sobre la soberanía nacional, el gobierno de Maduro ha entregado alegremente el control de sectores clave de la economía a potencias extranjeras, especialmente a China. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que China sea el único villano aquí. Estados Unidos, con su historial de intervenciones y sanciones económicas, también tiene mucho de qué responder. Pero el punto es que el gobierno de Maduro ha demostrado su intención de gestionar el capitalismo venezolano. En lugar de invertir en la diversificación de la economía, en la educación, en la sanidad, en la creación de una industria nacional fuerte, han optado por vender los recursos del país. Los trabajadores venezolanos, con su conocimiento técnico, su experiencia en la industria y su compromiso con el futuro del país, son los únicos que pueden sacar a Venezuela de este atolladero. Pero para que eso suceda, necesitan tomar el control. Necesitan tomar el control de PDVSA, de la industria petrolera, de la economía, del país. Necesitan organizarse, movilizarse y crear su propio Estado. Necesitan crear un nuevo modelo de desarrollo, un modelo basado en las necesidades sociales, la democracia proletaria y el control obrero de los medios de producción. El gobierno de Maduro, con el apoyo de sus aliados internacionales, hará todo lo posible para aferrarse al poder. Pero como hemos visto en otros lugares y en otras épocas, cuando la clase obrera se organiza y decide luchar por sus derechos, no hay fuerza en la tierra que pueda detenerla. La historia de Venezuela, como la de tantos otros países latinoamericanos, es una historia de lucha de clases. Es la historia de la lucha del pueblo contra la oligarquía, contra el imperialismo, contra la explotación. Y es una lucha que continúa hasta el día de hoy. El futuro de Venezuela está en juego. ¿Seguirá siendo un país saqueado por una élite corrupta y dependiente de potencias extranjeras? ¿O se convertirá en un ejemplo para el mundo, un faro de esperanza para los oprimidos, un modelo de socialismo del siglo XXI? La respuesta, como siempre, está en manos de la clase obrera, aunque de momento esté debilitada y fraccionada. ¿Qué opinan sobre la intervención de China y el futuro de la industria petrolera venezolana? ¿Creen que el control obrero es una alternativa viable? No hay salida bajo el capitalismo. La clase trabajadora de Venezuela se levantará y retomará su tradición revolucionaria.